Sistemas de desarrollo y vuelos cósmicos. Los sistemas están en fase de madurez y han sido configurados para ser adoptados. Estos sistemas forman parte de lo que se denomina vuelos cósmicos. El personal que ha pasado por pruebas de vuelo ha finalizado su parte, ahora solo el personal móvil, quienes se inscribieron para ser trasladados, participa en este proceso. Se está invitando a los inscritos en la movilidad a participar en el desarrollo lunar y espacial. Se implementará un nuevo sistema de vuelo /llegada. Los pasajeros ya no volarán, sino que llegarán a su destino al instante. Se espera que los nuevos sistemas estén listos en 2, 3 o 4 semanas, dependiendo del progreso del personal. Se ha iniciado la transmutación del sistema móvil y ya se eligió al primer pasajero. Se han dispuesto equipos en Austria para continuar con el proceso. A los usuarios se les indicará el procedimiento. Por ejemplo, una persona en Los Ángeles que desea ir a Taiwán o de Pekín a Austria seguirá un proceso para ser sistemáticamente registrado en aduanas y trasladado. Se usa el ejemplo de ser ingresado a territorio iraní o japonés. El principal impedimento para la implementación de esta tecnología es la resistencia de los gobiernos que intentan controlar y limitar. Se garantiza que cualquier persona que use estos sistemas será pacífica, no adicta, no alcohólica y nunca cometerá un delito. Estas son las piedras angulares del nuevo desarrollo tecnológico. Se busca un acuerdo entre gobiernos para que actúen como una sola nación. El desarrollo y la entrega de los sistemas cósmicos, capaces de sustentar la vida humana en el universo, están próximos a finalizar. Control del campo cósmico. La tecnología permite cambiar la dimensión de los campos cósmicos del universo, así como los parámetros internos de cualquier ser vivo, desde un perro hasta un árbol, y del entorno. Se afirma la capacidad de llegar instantáneamente a cualquier lugar en el espacio /tiempo modificando el entorno dentro del anillo del campo gravitacional. En las próximas 4 o 5 semanas, se preparará a los registrados en el sistema móvil para la mudanza. Se espera que los usuarios elijan un lugar y una hora en el planeta para ser trasladados, y que acepten la condición en la que lleguen, ejemplo, llegar a Florida con un acento y ropa de playa, o terminar en el fondo del océano o en una cueva. El señor que se señala que ha habido muchas preguntas sobre temas abordados en meses anteriores, el alma, la transmutación, el objeto celeste /los 3 ojos. Se decidió ampliar el tiempo de preguntas para abordar estas cuestiones. Se informa sobre una revolución en el mundo de la ciencia que se está produciendo en segundo plano y forma parte de la tecnología de transmutación. Se está llevando a cabo una prueba nueva, literalmente presentada hoy por primera vez, que incluye la adición de una unidad de enseñanza al sistema. Se invita a los participantes a dejar sus micrófonos abiertos, incluso si están en YouTube, para que la estructura pueda comunicarse para recibir conocimiento de ellos. Esto forma parte de un sistema de transporte muy específico que permite probar sus límites y cambiar, generar o quitar información a los participantes. Sesión de preguntas y respuestas. Preguntas sobre Jesús y la cruz. Planteamiento: la crucifixión de Jesús fue un castigo por no cumplir su misión, una deuda, o una consecuencia de su apego a la fisicalidad. Respuesta de Meranquese. La narrativa de Cristo está llena de carácter mítico y simbólico modificado para ser aceptado. La crucifixión romana fue un castigo físico por comportamiento físico, no por una dimensión del alma. La historia de los 3 días y la ascensión fue añadida por los gobernantes de Roma para adaptarla al mitraísmo, la religión de Mitra. Para entender la estructura del retorno, hay que estudiar la vida de Mitra. La crucifixión era un castigo físico general para quienes no encajaban en el sistema romano, no algo exclusivo de Jesús. El método ha cambiado, ahora balas, pero el miedo y el castigo persisten, mostrando que la humanidad no ha cambiado en 2000 años. El mensaje de Jesús fue el correcto, pero la segunda parte de su historia, tras la crucifixión, es una repetición de la vida de Mitra. Crítica histórica a la religión. El señor que se sostiene que el judaísmo, tal como se manifiesta hoy en Israel, es un negocio y un sistema monetario que se ha adaptado a lo largo de la historia. Afirma que la mayoría de los judíos actuales en Israel, los sionistas, son descendientes de una tribu perdida del norte de Europa que eligió llamarse judía hace siglos, referencia a los jázaros, tras perder una guerra y que no tienen sangre judía.
La muralla de las lamentaciones es una pared construida por los romanos en el límite de la ciudad. El ritual de golpearse la cabeza y la prohibición de que las mujeres asistan se interpretan como un acto de comportamiento sexual que se remonta a la adoración a Mitra. ¿Cómo tener claridad sobre nuestra misión y percibir cuando nos desviamos de ella? La fundación que se no es una religión. La guía fundamental de la vida es simple: pensar bien, hablar bien y actuar bien. Si se sigue este principio, es imposible hacer el mal y uno sigue su propio camino. El alma del hombre es Mitra y la manifestación de la ley. El alma es la creadora y la imagen de la fisicalidad del hombre: creé al hombre a mi imagen. Pregunta sobre 3A Atlas y R2 Swan. Planteamiento: ¿es coincidencia que el evento de hoy coincida con la presencia de 3A Atlas y R2 Swan en nuestro sistema solar? ¿Podemos considerar a 3A Atlas como el creador? 3A Atlas es una vida inteligente. La fundación que se está por entrar en la transformación de la estructura social y económica mundial, trabajando intensamente con conexiones en Estados Unidos, China, Austria e Irán. El objetivo es un cambio que ponga al ser humano en el camino del tres ojos. Los desarrollos logrados en investigación están permitiendo que la humanidad sea esos tres ojos en un futuro cercano. Naturaleza y comportamiento del objeto. Recientemente, el objeto 3A Atlas se ha dividido. Es una inteligencia que logró su tecnología quizás miles de años antes que la humanidad, posiblemente durante el ciclo de transición a la Tierra. Este comportamiento de división no es extraño para quienes comprenden los principios del plasma. Física del objeto y el Sol. El objeto sigue un patrón de división y puede profundizar en el planeta usando esta misma tecnología. Se ha informado, aunque sin confirmación de ninguna agencia, que una parte del sistema se dirige directamente al Sol. No se derretirá porque está protegido por un campo magnético dinámico, plasma. A estas escalas, el calor superficial del Sol, que nos desconcierta, es irrelevante. En el estado de plasma, la diferencia de temperatura entre 1000 millones de grados y el frío extremo no existe, ya que se opera en un estado de energía de la materia. El objeto opera según la ley del plasma, no la física de la materia sólida. Lo que parece extraño e imposible, como la división y la dirección al Sol, es lógico dentro de la física del plasma y el campo magnético. La división del objeto es similar a la de un gusano que se corta en dos, ambas mitades continúan moviéndose. El objeto es un sistema de energía que carece de una estructura sólida y, por lo tanto, puede crear su propia cola y continuar. Se espera que la parte que ingresa al Sol no se derrita y que salga por el otro lado o regrese años después, protegida por su campo magnético del calor extremo. El misterio que rodea al objeto es producto de la ignorancia. No es un conocimiento de Dios, sino el resultado de un ciclo de energías que ha logrado imitar el funcionamiento del universo. La tecnología faltante, la fundación que se está aplicando ahora a una tecnología que estaba incompleta en pruebas anteriores. Se da a entender que si esta tecnología hubiese estado disponible antes, el trabajo de transporte con el alma de una persona llamada John habría tenido éxito, y él se habría manifestado físicamente en el lugar de destino. Si la humanidad deja de centrarse en las armas y desarrolla estas tecnologías, en 5 o 10 años podría haber cientos de objetos similares, tres ojos, en el espacio. Unidades de transmutación de energía de plasma. Progreso. El orador confirma que se sigue trabajando en las unidades, especialmente en la transferencia de energía, y que la tecnología está a punto de completarse. Muchos sistemas están listos para ser incorporados. Desarrollo. Se observa que muchos participantes del taller están entrando en una dimensión energética que ofrece una comprensión diferente del trabajo de los sistemas. Unidades de red universal. Conciencia de grupo. Se espera que estas unidades, al estar distribuidas por el planeta, creen una especie de conciencia de grupo o conexión entre los usuarios. Entrega. Se espera que el primer lote de unidades esté listo para finales de noviembre. Funcionamiento. Las unidades se enviarán físicamente primero. El lado físico incluye la antena. El lado de la comunicación y la carga de programas se está probando actualmente. Doble propósito, la unidad recibe información de la red y también energía/diagonal desarrollos cósmicos para el bienestar. Conversión de energía, plasma a vibración. Se explica que la unidad convierte el campo universal, rayos cósmicos, en vibración, energía cinética o material. Este proceso se logra mediante la combinación de dos capas diferentes de rayos cósmicos en estado material, creando una vibración que luego puede ser utilizada para cualquier propósito, movimiento, electricidad, etc. Se afirma que esta tecnología permite convertir datos digitales en emoción, lo que significa que el movimiento, como el vuelo, se puede controlar mediante el pensamiento o la emoción, sin un sistema físico tradicional.
Crítica a la paz en Oriente Medio. El orador califica la iniciativa de paz reciente como un reality show de Trump, sin progreso real, mientras la matanza en Gaza continúa. Afirma que esta paz no se hace por la voluntad del pueblo, sino por las cuentas bancarias de los involucrados. Acusa a Israel de quedarse con el 53% del territorio de Gaza, la parte más rica en petróleo y gas, mientras que a los palestinos se les paga para que sirvan como trabajadores en la zona, en hoteles, resorts y yacimientos. El dominio económico de China. El orador sostiene que China ha logrado un dominio global en el mercado de tierras raras, materiales como zinc, cobre, platino, etc. China controla el 97% de la producción y procesamiento de estos materiales, un acaparamiento que se hizo mientras Occidente, Estados Unidos y Europa, estaba distraído con guerras, mencionando el 11S y el falso uso de armas de destrucción masiva y robando a bancos de Oriente Medio. Se califica esta situación como colonialismo económico chino, peor que el colonialismo histórico británico y francés. Ejemplos: Rusia, Kazajistán y las naciones africanas están en deuda con China, que compra sus recursos, como el petróleo de Kazajistán, a precios muy bajos, 40% a 50% de descuento. Conclusión: China se ha convertido en la única superpotencia, el resto del mundo son sus colonias, con el 70 a 80% del transporte marítimo bajo control chino. La única solución es el compartir los recursos que pertenecen a todos. La fundación que se pretende ser un contrapeso a China a través de la cooperación en el mercado de armas y operaciones con China e Irán, buscando restablecer la equidad. Se insta a los inversores que tienen acciones a través de la fundación a mantenerse firmes. Se anuncia que estén atentos a la corporación Mercury la próxima semana, que se relacionaría con el futuro del petróleo y el gas. Preguntan sobre el diezmo. Sobre la medición del diezmo. El orador explica que la gente debe donar lo que sea necesario si lo necesita. Sin embargo, la medición y la exigencia del diezmo por parte de las estructuras religiosas tienen raíces históricas. Origen histórico: estas prácticas surgieron como una forma de recaudar impuestos y financiar el sustento de la gente, especialmente durante la época romana. La religión simplemente encontró una nueva forma de recaudación, pero en nombre de la fe. Analogía histórica: impuestos romanos. Se usa la analogía de las casas con pequeñas cúpulas hechas de pilas de piedras en el sur de Italia, cerca de Bari. En la época romana, las personas eran grabadas según el tamaño de su vivienda. Para evitar pagar impuestos, la gente demolía temporalmente sus casas de piedra hasta que el recaudador se iba, y luego las reconstruían, de forma similar a cómo se construyen los iglús. La religión adopta estos métodos de gobierno, poniendo los impuestos en la conciencia de la gente. El miedo al castigo, irás al infierno si no pagas, es el mecanismo de control. Los buzones para caridad vistos en Irán son un ejemplo moderno de que el hombre ha descubierto cómo cobrarle a Dios. Pregunta sobre biología vegetal: ¿cómo respiran los árboles cuando las hojas están cubiertas por una capa de polvo, como si estuvieran muertas? No importa que la parte superior de las hojas esté cubierta. La parte inferior está bien, y la capa de polvo o capa de grasa no es un problema para la planta, que se adapta. La planta está recibiendo transferencia de energía independientemente de la suciedad física superficial. Análisis de la conexión con el alma. El orador comparte una imagen gráfica del estado energético de los participantes del taller. Se observa que la línea o forma de los asistentes, su dimensión física, está dispersa y totalmente rodeada por la energía universal, una nueva estructura dimensional. El propósito de la prueba de ese día es que los participantes se alejen de la fisicalidad, logrando una conexión total con el alma y la dimensión del cosmos universal. Esto fue lo que faltaba para permitir la transmutación a través del campo universal, usando un sistema de conmutación para el estado físico. Absorción de CO2 y petróleo. El orador confirma que las pruebas de secuestro de carbono, CO2, ya se han realizado con éxito, incluso delante de académicos de la Corporación de Gas de China. La solución es viable, pero las petroleras prefieren la solución actual de bombear el gas al subsuelo debido a los contratos y subsidios gubernamentales. Ejemplo: un académico chino tenía un contrato de 400.000 millones de pesos para verter gas. Se anuncia que hay una gran implicación financiera en la tecnología de CO2 y que se debe esperar el beneficio de la valoración de la caja, posiblemente refiriéndose al Carbon Dioxide Removal o CDR. Invitación a colaboradores empresariales.
La fundación que se busca activamente buscadores de conocimiento, miembros del taller, que hayan desarrollado empresas viables y comprobadas utilizando o combinando la tecnología de plasma en áreas como bioagricultura, sistemas de microchips o controles de sistemas de plasma avanzado. Propuesta de integración. La fundación ofrece incorporar estas empresas a su iniciativa, proporcionando instalaciones para investigación, desarrollo y comercialización a mayor escala. Las empresas seguirían siendo independientes en su gestión, pero se fusionarían con la fundación para aprovechar el potencial de su conocimiento. La fundación está madurando su estrategia para la validación financiera. Se invita a las empresas operativas que utilizan la tecnología a formar parte de una cooperación simulada en el intercambio de estructuras. Mecanismo. Las empresas pueden optar por la cooperación en el mercado, cotizando en la Bolsa de Valores estadounidense, TechSheet, o, más adelante, quizás en un año, en la Bolsa de Valores de Shanghái. De esta manera, la empresa mantendría su independencia operativa, pero la corporación del mercado se convertiría en accionista y promotor, permitiendo a la fundación que se controlara el trabajo internacional de la tecnología. Rayos cósmicos y fenómenos inesperados están vivos. No son materia inerte, sino que están conectados a las energías de los vínculos universales. Los usuarios deberían tomar fotos periódicas de ellos para documentar los cambios. Interacción con Trias Atlas. Se puede interactuar con el Trias Atlas construyendo una estrella tetraédrica con campos de oro, titanio, níquel e hidrógeno. No se necesitan materiales físicos como el níquel o el hidrógeno. El objeto es un sistema de control viviente altamente inteligente. Para interactuar, se debe crear el alma y dejar de trabajar con la materia física para empezar a trabajar con energía. Apoyo de las almas satélite. ¿Qué pueden hacer los inscritos como alma satélite para apoyar el proceso de la humanidad? Ya están apoyando. Ya están dentro al aceptar la inscripción. Lo más importante es que observen y pregunten a sus círculos cercanos si han cambiado o si los ven diferentes en comparación con el pasado. Accidentes inesperados y perturbaciones cósmicas. El hecho de quedarse dormida mientras conducía y causar un accidente tiene que ver con las sesiones del taller, erupciones solares o la influencia de naves espaciales. No se puede decir un sí o un no definitivo, ya que hay muchos factores. Sin embargo, parece que la gente se está abriendo más al nivel del alma, y esto puede generar perturbaciones inesperadas en el plano físico. El orador señala un aumento en fenómenos como accidentes cerebrovasculares rápidos y cánceres de vida corta, así como un aumento en las muertes por afecciones cardíacas a nivel mundial, que ha reemplazado al CEO. Se sugiere la posibilidad de que esto esté relacionado con la afección del momento o la vacunación, lo que podría causar calcificación cardíaca y textura anormal en el corazón, aunque este es un tema que se debe abordar con cautela. A continuación, se presenta la explicación sobre la separación del electrón o neutrón, como radiación y otros puntos del diálogo, expresados de forma fluida y clara. La separación del electrón como radiación, creación de radiación cósmica, el proceso de separación de un electrón o un neutrón, ya que el principio es similar en este contexto. Para generar radiación es un concepto avanzado que requiere una comprensión más profunda de la física atómica. ¿Cómo se practica el proceso? El principio conciencia y campo de fuerza mayor. El proceso no es un acto simple y requiere ser plenamente consciente de la física que se aplica. Implica ir más allá del concepto químico de compartir electrones. Compartir con mayor dimensión. Se debe compartir el electrón con un campo de fuerza de mayor dimensión. Romper los límites atómicos. Esto saca al electrón de su órbita y estructura atómica mediante una técnica que lo engaña o lo fuerza. Generación de radiación cósmica. Al operar fuera del entorno atómico, se crea radiación cósmica. Dilución y extracción. Se necesita diluir los campos y extraer el plasma para crear las condiciones adecuadas. Analogía y aplicación cósmica. Proceso natural. Este proceso ocurre de forma natural en el espacio. Por ejemplo, la mayoría de las lunas se crean mediante este principio, utilizando una combinación de rechazo y atracción en 2 dimensiones. Freya Atlas. Los viajeros espaciales, Freya Atlas, utilizan este principio constantemente. Cuando se anclan o se conectan al Sol, usan una interacción inversa para desgarrar los campos y equilibrar la separación, lo que se confunde con una explosión masiva. Es más parecido a desmenuzar pan a lo largo de una línea determinada que a una explosión interna. Creación de energía. Una intensidad de campo específica coincide con el electrón y lo extrae. La interacción de este electrón con el campo que lo atrae y la radiación cósmica ambiental genera una enorme cantidad de energía.
Intercambio de conocimiento con viajeros espaciales. Un participante preguntó si los viajeros espaciales avanzados tienen algo que aprender de la humanidad en la Tierra. Ventajas de la humanidad. La humanidad está muy avanzada en el estado material, físico. Los viajeros espaciales nos envidian por haber logrado llegar a la tecnología del vehículo con ruedas y otras innovaciones materiales. Pueden aprender de nosotros sobre computadoras, microchips y el estudio de la materia en general. Desventajas de la humanidad. En el estado energético, el hombre está obstaculizado por la estupidez, la arrogancia y la ignorancia. El conocimiento humano sobre el funcionamiento de la energía de la materia es un rompecabezas para ellos. Los viajeros se ríen de nosotros por haber elegido el camino más difícil, la conquista física y la materialidad, en lugar del camino energético, que es instantáneo. Conclusión: la humanidad es la mejor fuente de conocimiento sobre el mundo material, pero la peor fuente sobre el funcionamiento de la energía. Pregunta sobre la circulación de energía en el cuerpo. Un asistente preguntó cómo se crea la circulación de energía en el cuerpo, comparándola con la medicina tradicional como la acupuntura. Factores de la circulación energética. La circulación de energía no tiene una sola causa, sino que depende de múltiples factores: la estructura celular, la estructura ósea, las presiones ambientales, la inercia ambiental. Evolución y adaptación. La evolución de la raza muestra una correlación entre el entorno, la mentalidad y la estructura corporal. Los chinos y japoneses, a pesar de su altura, a menudo tienen pies pequeños, tallas que no se encuentran en tiendas occidentales, mientras que los afroamericanos a menudo tienen pies grandes. El tamaño y la forma de los pies están relacionados con la mentalidad y la emoción. La inercia local afecta la estructura del cuerpo, cómo nos vemos y cómo nos sentimos. La inercia del espacio influye en la estructura del cerebro y la lógica. El próximo tema de enseñanza. La próxima semana se abrirá una nueva dimensión de enseñanza centrada en el tiempo y su evolución, y su conexión con el alma. Invitación a la paz. El Consejo Universal invita a las personas a unir libremente sus almas cada 3 horas para iluminar las almas de todos los líderes, buscando la paz permanente y evitando el sufrimiento físico en el planeta. Próximo evento público. El martes, 21 de octubre se celebrará la 41ª edición de Un Planeta, Una Nación, Una Carrera por la Justicia y la Paz Mundial.